Hay un proverbio en el mundo que dice que nadie vale según lo que pide. Por desgracia es la ley de la vida. Y la expresión de este poeta tiene mucho de verdad, por la sencilla razón que todos tenemos un valor diferente los unos de los otros. Algunos son valiosos por su intelecto, otros porque en sus vidas existen valores morales, otros son muy valiosos o se dan a valer porque tienen mucho dinero. Más lo cierto es que todos somos diferentes unos de otros. Y lo que quiero dar a entender es que también el valor de lo que son las cosas materiales reside también en la mente de cada uno de los seres humanos. Voy a poner un ejemplo. Si una persona contrata los servicios de un constructor, alguien pudiera decir, no, pues a mí con que me pague 300 pesos diarios me doy por bien servido, ¿verdad? Si esa persona contrata los servicios, como otra persona pudiera decir, no, pues yo le cobro 500 pesos diarios. Pero si esa persona le habla a otra persona, ¿sí? Aquella persona pudiera decir, no, pues fíjese que yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Así es que si usted me paga 1,000 pesos diarios, yo le puedo hacer su trabajo, ¿sí? Y si usted dice que no le conviene, pues adelante, usted pues tiene la libre decisión de contratar a quien usted quiera, ¿verdad? Por poner un ejemplo, lo que estoy dando a entender que el valor de las cosas reside muchas veces en la mente, en el cerebro de la persona, porque hay quienes tienen un concepto de sí mismos pues muy inferior, ¿no? Pues yo cómo voy a comparar con esa persona, ¿no? Pero repito, si ya en el mundo, porque esto va dirigido a los cristianos, a los que ya estamos dentro, esto no va dirigido completamente a los que están allá afuera, porque sabemos que es asunto de que conozcamos el valor que Dios depositó en nuestra vida. ¿Cuánto vales? ¿Sí? Como decía al principio, ¿cuánto vales? Bueno, hay un versículo que quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18, que dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la otra versión dice de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo nos rescató? Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Bueno, todos sabemos, hemos sabido en alguna ocasión de personas que han sido secuestradas, que han tenido esa desgracia, y se les ha pedido un rescate. Podrían ser 300,000 pesos, podrían ser 500, podrían ser 1,000,000. Y en el concepto de otra persona, alguien puede decir, no, pues esa persona no vale 1,000,000, ¿verdad? Pero para cada uno de nosotros, nuestros seres queridos son muy valiosos. Y entonces, si en nuestra posibilidad está el poder rescatarla, ¿verdad? ¿Qué cosas no pudiéramos dar nosotros? Los que tienen propiedades, pues deshacerse de alguna propiedad y pagar el rescate de esa persona, de ese ser querido. Entonces, bueno, aquí el Señor Jesucristo dice que nos rescató, pero no con piedras preciosas, ¿sí? Él posee todo el oro del mundo, el Señor es el creador de todo lo valioso terrenamente que pudiéramos nosotros considerar, pero dice que ese rescate se pagó con su sangre preciosa. Y esto va dirigido para aquellos que, vuelvo a repetir, traen su autoestima por los suelos, por los pies. Y fácil cosa se les hace cuando hay una invitación al pecado, a hacer cosas indebidas. No, pues es que no lo piensan 2 ni 3 veces. ¿Por qué? Porque pues no conocen el valor real que Dios depositó en sus vidas. Pónganse a pensar en cuánto está 1 kilo de oro, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de plata? ¿Sí? Y entonces el Señor, pues sencillamente dice que nos rescató, pero con su sangre preciosa, ¿sí? Sangre sin contaminación, sangre que no fue tomada de la genética de María, sino que las 46 cromosomas que vinieron del tercer cielo se incubaron en ese vientre limpio, en el vientre de María. Al paso del tiempo, pues el Señor se manifestó como hombre, como humano, y entonces a su debido tiempo, pues dice la palabra que derramó su sangre preciosa para pagar el precio de nuestra redención. Y entonces ese es el valor de los hijos de Dios.
Por eso es que el mismo apóstol Pedro, en una de sus expresiones, fíjense, en el capítulo 4, verso 12, cómo se expresa de aquellos que tuvimos el privilegio de venir al conocimiento de Dios, a sus pies y aceptar ese rescate. Dice, carísimos, ese 4:12, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. ¿Qué término usa el apóstol Pedro? Carísimos, carísimos. ¿Por qué? Pues eso es lo maravilloso, que si antes no valías un solo centavo, ¿cuánto pudieras dar tú por un asesino? ¿Cuánto pudieras dar tú por una prostituta, una mujer desleal? ¿Cuánto pudieras dar tú por un político ladrón que solamente logró escalar y llegar hasta, pues hasta arriba, ¿no? Para solamente ir y saquear a una nación, ¿sí? ¿Cuánto pudieras dar tú por una persona así, ¿verdad? Pero el término que está usando el apóstol Pedro aquí dice, carísimos, carísimos. Si antes tu vida no valía nada, cristiano, cristiano. Si un día fuiste comprado por la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, no te malbarates, no te malbarates. Humanamente el mundo podrá decir que tú eres el desecho de todos, que tú eres la escoria, que tú eres lo necio, lo vil, lo menospreciado, ¿sí? Pero ante los ojos de Dios no es lo que el mundo dice de ti. ¿Por qué? Porque tienes un valor. El Señor dejó su gloria, caminó entre los hombres, sufrió, experimentó el cansancio, la tristeza, la angustia. ¿Por qué lo hizo el Señor? Por venir a rescatarnos, pagar el precio de nuestra redención. Entonces, ¿cómo es que te vas a malbaratar? ¿Cómo nos vamos a malbaratar por cosas que muchas veces no valen la pena? Hay otra expresión que encontramos también en la segunda carta de Pedro, el apóstol. El capítulo 3, fíjense, se los voy a leer. En el verso 1 dice, carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta por las cuales a ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Carísimos, carísimos. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces con el Hijo de Dios? Repito, es que no conoce el valor de las cosas. Hay personas que para tener un automóvil, seguramente que estuvieron trabajando años, ¿por qué no decirlo así? Hay personas que llegaron a tener un automóvil, pues sencillamente tuvieron un trabajo tal vez por contrato, pudieran decir, no, pues ese carrito, ¿cuánto me costó? Aunque sea un buen carro, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Hay personas que trabajaron meses, años para llegar a tener ese carro, y entonces en la mente de esa persona, si alguien quisiera comprar ese automóvil, pues dame tanto y llévatelo. Pero no, hay personas que conocen los valores familiares. Por ejemplo, no, pues este automóvil fue de mi mamá, fue de mi papá, o sencillamente la casa donde yo vivo, pues es herencia de mis padres. Así es que, pues, ¿cómo la voy a vender? ¿Cómo la voy a malbaratar, verdad? Entonces es asunto de que nosotros valoremos el valor de las cosas, porque vivimos en medio de un mundo frívolo que no le da importancia a las cosas que realmente son de valor. Hay algunos que valoran las pinturas, por ejemplo. Tú darías $1,000,000 por una pintura que aquel pintor fue su obra de arte hace 500 años. Alguien puede decir, pues, pero hay personas que pues le dan cierto valor, ¿verdad?, a las cosas antiguas. Pero ahora el valor de nosotros como hijos de Dios, la pregunta inicial era, ¿cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Qué depositó el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Sí? Hay una historia, fíjense, en el libro de los Hebreos, carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 12, verso 16, donde dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura, ¿sí?, su dignidad. Había una dignidad que Dios había depositado en Abraham, una honorabilidad que a su tiempo, cuando Abraham terminó su carrera, su existencia, esa dignidad tenía que heredársela a Isaac.
Y andando el tiempo también Isaac terminó su existencia y entonces esa dignidad tenía que ser depositada en alguien. Isaac amaba a Esaú y entonces quería que Esaú recibiera su dignidad, su primogenitura, pero Rebeca se inclinaba por Jacob. Y entonces pues la historia está en que dice que en un día Esaú venía del campo, tal vez correteó mucho una liebre, pues era cazador y a lo mejor se cansó, se fatigó, llegó a su casa justamente cuando Jacob pues tenía su buffet ahí. La palabra del Señor dice que tenía lentejas. Bueno, las lentejas, la verdad, a mi gusto no son qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, una buena preparación. Yo les aseguro que, pues ahorita ya me está dando hambre, que ya son casi las 3, ya en unos minutos pues voy a bajar ahí y a acompañar a mi viejita y pues vamos a comer muy delicioso. Bueno, en el caso de Saúl dice que le dijo a Jacob, oye, dame de tu guiso rojo. Yo creo que le puso mucho puré o mucho jitomate. Lo cierto es que esa comida se veía tan tentadora, se veía tan suculenta, se veía tan deliciosa, tal vez el aroma, ¿sí? Pero ¿con qué le sale Jacob? Ah, pues sí, sí te puedo dar, claro, yo te puedo poner la mesa aquí, te puedo poner el buffet, te puedo tratar como un rey, sí, ¿por qué no? Sí, pero ¿sabes qué? En este día tú me vas a vender tu primogenitura. Y entonces, ¿qué dijo Esaú? Ay, pues, pero no hay problema en eso. ¿Yo para qué la quiero? Si de todos modos me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Ahora, dime, ¿tú y yo no nos vamos a morir? Nos vamos a morir, claro. Bueno, ¿para qué te sirve entonces el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido a rescatarte con su sangre preciosa? ¿Te sirve o no te sirve? Pues claro que no sirve. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos hijos, tengo nietos, tengo un nietecito por ahora, pero seguramente de que ya has de tener una docena de nietos, ¿verdad? Y entonces esa gracia maravillosa que depositó el Señor en tu vida, dime, ¿a tus hijos no les sirve? ¿Qué nos dice el Señor? Que Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Sí, a aquellos que le aman, hace misericordia en millares a los que le aman, ¿sí? Y entonces este profano dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si de todos modos me voy a morir? ¿Sí? ¿Qué es lo que había en la mente de Esaú? El pueblo árabe ahorita fuera el pueblo de Dios, el amado de Dios, pero ¿saben qué? No es así, sino el pueblo judío. Quiero decir esto porque para que no te malbarates, conoce que en tu vida el Señor Jesucristo depositó un valor maravilloso. Tu rescate fue pagado, ¿por qué? No por oro, por plata, por piedras preciosas, sino ¿por qué? Por su sangre preciosa, fíjense, como de un cordero sin mancha y contaminación. Entonces, ¿por qué te vas a malbaratar, jovencita, jovencito? ¿Por qué te vas a malbaratar con el primero, con la primera que pase ahí? ¿Por qué? Es que no es así. Nosotros tenemos un valor que Dios depositó en nuestra vida. Para este tiempo, ¿cuántos pudieran decir en 36 años en este camino? Estos labios, nadie los ha besado, solamente mi esposa. ¿Cuántos pudieran decir eso? En 36 años que llevo en este camino, ¿cuántos pudieran decir? Después, bueno, sí, antes que yo conociera al Señor para atrás, si fui lo que fui, promiscuo, si fui un adúltero, si fui un fornicario, si fui lo que haya sido, de aquí en adelante, en 36 años solamente he estado con mi esposa. ¿Cuántos pudieran decir esto? Por ejemplo. No, pero hay personas que no. Fácil cosa se les hace decir majaderías, decir groserías. Fácil cosa se les hace ir y acostarse y revolcarse con cualquier persona, ¿sí? Eso no es darnos el valor que Dios depositó en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos el valor. En ocasiones, por poner un ejemplo, hay personas que ven que hay un lote vacío justamente en una esquina, en un lugar muy concurrido, y van allá con esa persona dueño de ese terreno, puede ser un viejo. Oiga, don fulano de tal, le compro su terreno, ¿cuánto quiere? Yo se lo compro.
No, pues fíjate muchacho que este terreno yo no lo vendo. Por X razones, ¿no? Y por acá se aparta el viejo y entonces llega el hijo con esa persona y le dice, ¿sabe qué? Espere nada más que se muera mi papá y si quiere, dice, yo le puedo vender ese terreno. La verdad es que a mí me gustan mucho los carros y pues fíjese que pues quiero comprarme un carro, así que yo le puedo vender ese terreno. Pero espere nada más que se muera mi papá. ¿Sí? Entonces hay personas que pues que no valoran tal vez el pedazo de tierra, sus padres cuánto sacrificio tal vez hicieron con su compañera, como comúnmente hemos escuchado, ¿no? Personas que dicen, no, pues yo ayuné para tener esto. No, mi esposa y yo nos privamos de muchas cosas para hacernos de este bien, de esta propiedad, y que nada más de buenas a primeras, pues quiere que yo se lo venda. ¿Se acuerdan ustedes allá de Nabot, por ejemplo, allá creo que es el capítulo 19 o capítulo 21, lo podríamos encontrar ahorita? Cuando dice que el rey Acab fue con Nabot y le dijo, véndeme en este día, pues ese pedazo de tierra, porque está cerca de mi casa y pues yo quiero ese pedazo de tierra. Y si tú quieres, yo te lo puedo pagar muy bien, o si quieres, te doy pues otra propiedad en otro lugar, porque dice que él quería esa propiedad de Nabot para un huerto de legumbres. Bueno, ¿y qué dijo Nabot? No, guárdeme el Señor que en este día yo te venda la heredad de mis padres. Bueno, hablando terrenamente, la heredad de sus padres, los padres de Nabot. Ahora, esto aplicado en el terreno espiritual, ¿cuál fue lo que te heredó el Señor Jesucristo? ¿No depositó en tu vida un valor? Comprado fuiste con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el valor que hay en tu vida es impagable. ¿Por qué te vas a malbaratar? Esa es la expresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no conoces. Volvemos al ejemplo. Señor, ¿cuánto me cobra usted porque me haga este trabajo? Pero yo no quiero por contrato, yo quiero que me lo haga por día. No, pues le cobro 500 pesos diarios, es lo mínimo de un constructor. Y pudiera llegar otro, no, yo le cobro 1,000 pesos diarios. Oiga, pues si tengo que venir de la distancia, lo que tengo que gastar en gasolina, tengo que traer mi comida, tengo que esto y que aquello, ¿verdad? Así es que yo le cobro 1,000 pesos diarios. Ese que usted sabrá, le conviene bien, y si no, pues hay tantas personas que le pudieran hacer el trabajo, ¿verdad? Pero hay otros que, pues, no se valoran a sí mismos. Pues aunque me dé 300 pesitos, ¿verdad? ¿Sí? Hay personas que pudiéramos decir, no, pues no somos tantos amantes al dinero, pero nos gusta ganar bien, tener un trabajo dignamente pagado, ¿sí? Hay salarios de miseria, hay salarios de hambre, valórate, y más si eres responsable, y más si eres estético en tu trabajo, pues que Dios te dio esa capacidad porque tampoco está en todos, vamos a valorarnos, ¿sí? Pero lo triste es esto de que muchos, fíjense, no conociendo el valor que Dios depositó en nuestra vida, fíjense lo que hacen. Proverbios capítulo 28, verso 21 dice de esta manera, tener acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. ¿Cómo es posible que vendas la heredad de tus padres a un bajo costo nada más porque quieres tener un automóvil? ¿Cómo es posible que aquello que tus padres hicieron con tanto sacrificio, tú lo malbarates así porque no conoces el valor de esa propiedad? No conoces, no haces conciencia que tus padres sufrieron, se quedaron, se privaron de muchos antojos. ¿Por qué? Por hacer un bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es posible que tú te malbarates hablando en valores espirituales, sabiendo que el Señor Jesucristo nos rescató, pero como dice su palabra, no con piedras preciosas, no con oro, con plata, sino que con la sangre preciosa de un cordero, como de un cordero dice, sin mancha y sin contaminación? Así es que ese es el valor de los hijos de Dios. Así es que de aquí en adelante, valórate y date a respetar. El diablo, como dice, también hay un versículo allá en su palabra, la palabra del Señor Jesucristo dice que el que compra, dice, malo es, malo es.
Pero ya después de que realiza la compra y se aparta, dice, se alaba. ¿Por qué? Porque dicen, pues si vieras que ese fulano no valía esto, pero mira cuánto me costó. ¿Sí? Si es una caja de jitomates, si es una caja de melones, que esa caja esté en 500 pesos. ¿Sabes en cuánto la compré? No, hombre, esa te va a dar risa. 100 pesos. Así es que, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y si eres de mucho valor, date a respetar y reconoce que ese valor de adquisición Dios te lo dio, Dios lo depositó en tu vida. Me acordé ahorita del rey David en su tiempo. Díganme, cuando era un jovencito, ¿quién era David? Un pastorcito de ovejas. ¿Cuánto pudieras dar por un pastorcito de ovejas? Sin profesión, sin preparación académica, pero con llamamiento. Después, cuando fue ungido para rey, vino el momento en que mató a Goliat, y entonces ese pastorcito que no valía nada, ¿saben? Se sobrevaluó, así como cuando vienen las heladas y les queman los insumos, los jitomates, los tomates, las papayas, los mangos, todo se sube de precio y a veces es inaccesible para muchos. Pues resulta que cuando ellos llegaban ya de la guerra, regresaban de la guerra con los filisteos, ¿cómo cantaban las mujeres? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Por eso es que Saúl le desagradó. ¿Y cómo es posible que a mí me dieron miles y a aquel los 10,000? Ahora no más falta que le den el reino. David llegó a valer 10,000 hombres, por poner un ejemplo. Fíjense la dignidad de Abraham, dos linajes, dos naciones, el linaje árabe y el linaje judío. ¿Sí? Entonces, terminamos con esto. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y si en tu vida hay valores espirituales de gran precio, como es la sangre preciosa con la cual fuimos comprados, lavados, no te malbarates. El diablo va a llegar y te va a ofrecer esto, aquello, pero ¿sabes qué? No hay precio. La salvación de Dios no se compra por dinero, es un regalo que Dios quiso depositar en nuestra vida y ese valor nos lo vamos a llevar hasta la tumba. ¿Por qué? Porque sabemos que somos primogénitos en el Señor. No seamos como Esaú, profanos, que por una vianda, ojalá y esas lentejas hayan estado suculentas. Pero dice la palabra que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Así es que Dios te bendiga, pues. Date a respetar y date a valer. Vales mucho. Valemos mucho. Amén y amén.